En las frías noches ucranianas, cuando la oscuridad envolvía los pueblos rurales y las familias se reunían tras puertas cerradas, un depredador recorría los caminos solitarios buscando su próximo objetivo. Entre los campos de trigo y las aldeas olvidadas de la era post-soviética, un hombre sembraba el terror de una manera que Ucrania jamás había conocido. No se conformaba con víctimas individuales, familias enteras desaparecían en una sola noche, y los pueblos amanecían con la marca inconfundible del horror. Esta es la historia de uno de los criminales más despiadados que Europa ha conocido. Su nombre era Anatoly Onoprienko, pero el mundo lo conocería como la bestia de Ucrania, el Terminador y Ciudadano O. Con 52 víctimas confirmadas, este criminal ucraniano perpetró una serie de crímenes que sacudieron los cimientos de un país ya devastado por el colapso de la Unión Soviética. Condenado por 9 crímenes en 1989 y 43 más entre 1995 y 1996, Onoprienko operaba con una brutalidad metódica que dejaba comunidades enteras paralizadas por el miedo. Su caso reveló las profundas vulnerabilidades de una nación en transición, donde el caos político se convertía en el aliado perfecto del crimen. El 25 de julio de 1959, en la ciudad de Zitomir, una urbe industrial en el corazón de Ucrania, nació Anatoly Onoprienko. Poco se sabe públicamente sobre los detalles de su infancia temprana, pero creció en una Ucrania soviética donde la vida cotidiana estaba marcada por la rigidez del sistema comunista y las limitaciones económicas impuestas por el Estado. Zitomir, una ciudad con siglos de historia, ofrecía pocas oportunidades para los jóvenes de familias trabajadoras. Las calles grises y los edificios de concreto soviético formaban el telón de fondo de una infancia que, según los registros, no auguraba el futuro criminal que le esperaba. La Ucrania de los años 60 y 70 era un territorio donde la obediencia al Estado se imponía sobre cualquier aspiración individual. Onoprienko creció en este ambiente controlado, donde las oportunidades educativas y laborales estaban dictadas por el aparato estatal. A diferencia de otros criminales cuyas infancias traumáticas están ampliamente documentadas, los primeros años de Onoprienko permanecen envueltos en un misterio relativo. Lo que sí se sabe es que, al llegar a la edad adulta, algo profundamente perturbado se había gestado en su interior, una oscuridad que esperaba el momento propicio para manifestarse con una violencia que sorprendería incluso a los criminólogos más experimentados. En 1989, cuando Anatoly Onoprienko tenía 29 años, comenzó su espiral de violencia con los primeros 9 crímenes que lo pondrían en el radar de las autoridades. Sin embargo, lo que debería haber sido el inicio de una investigación exhaustiva se diluyó en el caos de una nación al borde del colapso. La Unión Soviética se desmoronaba, y con ella, las estructuras policiales y judiciales que podrían haber detenido a Onoprienko en una etapa temprana. Los primeros crímenes revelaron un patrón que se repetiría durante años: ataques devastadores contra familias completas en zonas rurales aisladas. Tras los primeros crímenes, Onoprienko desapareció de Ucrania y viajó ilegalmente por Europa entre 1990 y 1995. Durante 5 años, recorrió múltiples países del continente europeo, moviéndose como un fantasma a través de fronteras que, tras la caída del muro de Berlín, se habían vuelto más permeables. Las autoridades nunca han podido determinar con certeza si cometió crímenes durante este periodo de vagabundeo internacional. Este lustro de ausencia creó un vacío en la investigación y una falsa sensación de seguridad en Ucrania, donde los habitantes de las zonas rurales comenzaban a olvidar el terror de 1989. En 1995, Onoprienko regresó a Ucrania y retomó su campaña criminal con una ferocidad renovada. Entre ese año y 1996, perpetró 43 crímenes adicionales, una escalada que superó con creces sus primeros actos de 1989. Su método era aterrador en su eficiencia: atacaba familias completas en sus hogares durante la noche, eliminando a todos los miembros del hogar para no dejar testigos. Las comunidades rurales ucranianas, ya empobrecidas por la transición económica del comunismo al capitalismo, se encontraron además aterrorizadas por un depredador que parecía seleccionar sus objetivos con precisión calculada.
El modus operandi de Onoprienko lo distinguía de otros criminales de la época. No seleccionaba víctimas individuales en lugares públicos, en cambio, elegía casas aisladas en zonas rurales donde las familias vivían alejadas de vecinos y servicios de emergencia. Atacaba durante la noche, cuando las víctimas eran más vulnerables, y no dejaba sobrevivientes que pudieran identificarlo. Esta metodología creaba un desafío enorme para los investigadores, quienes se encontraban con escenas donde familias enteras habían sido aniquiladas sin que nadie en los alrededores hubiera escuchado o visto nada sospechoso. El terror se apoderó de las regiones rurales de Ucrania. Las familias que vivían en casas aisladas comenzaron a instalar cerraduras adicionales, a dormir con hachas junto a sus camas y a formar grupos de vigilancia comunitaria. Los pueblos que antes dejaban sus puertas abiertas ahora vivían en un estado de alerta permanente. Las historias sobre familias que desaparecían en una noche se transmitían de boca en boca, creando una atmósfera de paranoia que afectaba la vida cotidiana de miles de personas. La prensa ucraniana, ahora libre de la censura soviética, amplificaba el miedo con titulares cada vez más alarmantes. Con cada ataque, Onoprienko dejaba tras de sí escenas que horrorizaban a los primeros respondientes. Los investigadores describían una violencia desproporcionada y metódica que revelaba tanto la determinación del criminal como su completa ausencia de empatía. Las víctimas incluían personas de todas las edades, desde los más jóvenes hasta los más ancianos de cada hogar. Nadie era perdonado. Esta indiscriminación en la selección de víctimas dentro de cada familia añadía una dimensión particularmente escalofriante al caso, distinguiendo a Onoprienko de otros criminales que típicamente se enfocaban en un perfil específico. Las autoridades ucranianas lanzaron una de las investigaciones más intensas en la historia del país. Equipos especiales fueron formados, combinando recursos de múltiples jurisdicciones en un esfuerzo coordinado por detener la oleada de crímenes. Sin embargo, la Ucrania de los años 90 enfrentaba desafíos enormes, la policía estaba mal equipada, los salarios eran miserables y la corrupción permeaba las instituciones. Los investigadores trabajaban con recursos limitados, transportándose en vehículos obsoletos y comunicándose con tecnología anticuada. A pesar de estas limitaciones, su determinación por encontrar al responsable no flaqueaba. Los investigadores comenzaron a identificar patrones en los crímenes, todos ocurrían en zonas rurales aisladas, las víctimas eran familias completas, y los ataques sucedían durante la noche. Estos elementos comunes permitieron elaborar un perfil del criminal y establecer zonas de mayor riesgo. Las patrullas se intensificaron en las áreas rurales, se establecieron retenes en las carreteras principales y se distribuyeron alertas entre las comunidades campesinas. La cooperación entre la policía y los habitantes locales se convirtió en un factor crucial, con los aldeanos reportando cualquier presencia sospechosa en sus inmediaciones. La presión mediática se intensificó a medida que el número de víctimas crecía. Los periódicos ucranianos publicaban reportajes extensos sobre los crímenes, generando tanto conciencia como pánico entre la población. La opinión pública exigía resultados, y los políticos presionaban a las fuerzas del orden para que encontraran al responsable. Este escrutinio público, aunque incómodo para las autoridades, también sirvió como catalizador para obtener más recursos y personal dedicado al caso. Onoprienko se había convertido en el criminal más buscado de Ucrania, y capturarlo era una cuestión de honor nacional. Los meses de investigación intensiva comenzaron a dar frutos cuando las pistas convergieron hacia un sospechoso. Los testimonios de testigos indirectos, las huellas encontradas en las escenas y el análisis de los patrones geográficos permitieron a los investigadores reducir progresivamente el círculo de búsqueda. La policía ucraniana, a pesar de sus limitaciones, demostró una tenacidad que eventualmente daría resultados. Cada pieza de evidencia era analizada meticulosamente, cada testimonio contrastado con otros, construyendo poco a poco el rompecabezas que llevaría a la identificación del depredador que había mantenido a una nación entera en vilo. Finalmente, las autoridades ucranianas lograron capturar a Anatoly Onoprienko, poniendo fin a años de terror en las comunidades rurales del país. La detención se produjo gracias a la acumulación de evidencias y la persistencia de un equipo investigador que nunca se rindió a pesar de las enormes dificultades.
La noticia de su captura se extendió rápidamente por toda Ucrania, generando una mezcla de alivio y conmoción entre los habitantes de las regiones afectadas. Por primera vez en años, las familias rurales pudieron dormir sin el temor de que el depredador apareciera en sus puertas durante la noche. Una vez en custodia, Onoprienko enfrentó un proceso judicial que captó la atención de toda la nación. Las pruebas acumuladas durante años de investigación fueron presentadas ante el tribunal, revelando la magnitud completa de sus crímenes. Los testimonios de los familiares de las víctimas proporcionaron un contexto humano al horror estadístico, recordando al tribunal que detrás de cada número había una vida truncada, una familia destruida. El juicio se convirtió en un evento seguido diariamente por millones de ucranianos a través de los medios de comunicación, ansiosos por ver justicia después de años de miedo. Anatoly Onoprienko fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital. Sin embargo, su sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua, una decisión que generó controversia entre los familiares de las víctimas y la opinión pública. Para muchos, la conmutación de la sentencia representaba una injusticia adicional en un caso ya marcado por el sufrimiento. Onoprienko pasaría el resto de sus días tras las rejas, encerrado en una prisión ucraniana mientras las comunidades que había aterrorizado intentaban reconstruir sus vidas y superar el trauma colectivo que había dejado tras de sí. El 27 de agosto de 2013, a los 54 años de edad, Anatoly Onoprienko falleció en Zitomir, la misma ciudad donde había nacido décadas atrás. La causa de su fallecimiento fue un paro cardíaco, poniendo fin a una vida que había causado un sufrimiento incalculable. Su deceso en la misma ciudad que lo vio nacer cerró un ciclo macabro que había abarcado más de 5 décadas. Para los familiares de las víctimas, la noticia fue recibida con sentimientos encontrados. Algunos sintieron alivio, mientras otros lamentaron que no hubiera enfrentado la sentencia original de pena capital. El caso de Onoprienko expuso las profundas debilidades del sistema de seguridad ucraniano durante la turbulenta década de los 90. La transición del comunismo soviético a una economía de mercado había dejado a las instituciones policiales sin recursos, sin coordinación y sin la capacidad de responder efectivamente a amenazas criminales de esta magnitud. Las lecciones aprendidas del caso llevaron a reformas graduales en los procedimientos de investigación criminal y en la cooperación entre jurisdicciones, cambios que, aunque tardíos, buscaban prevenir que una tragedia similar se repitiera en el futuro. Las comunidades rurales que sufrieron los ataques de Onoprienko llevan aún hoy las cicatrices de aquellos años de terror. Las familias que perdieron a sus seres queridos encontraron en la solidaridad comunitaria una forma de sobrellevar el dolor, pero las heridas emocionales perduran generaciones después. Los pueblos afectados se convirtieron en símbolos de la vulnerabilidad rural, recordando a toda la nación que la seguridad no puede ser un privilegio exclusivo de las ciudades. Los memoriales y los recuerdos compartidos mantienen viva la memoria de quienes fueron arrebatados por la violencia. El caso de Anatoly Onoprienko se estudia hoy en academias de criminología de todo el mundo como ejemplo de cómo las circunstancias sociopolíticas pueden facilitar la actividad criminal prolongada. La combinación de un Estado en descomposición, fronteras porosas, instituciones debilitadas y comunidades rurales aisladas creó el escenario perfecto para que un depredador operara con relativa impunidad durante años. Su historia es tanto un caso criminal como un reflejo de las consecuencias humanas del colapso institucional, un recordatorio de que la seguridad ciudadana depende directamente de la fortaleza de las instituciones que la garantizan. La historia de la bestia de Ucrania nos recuerda que detrás de cada estadística criminal hay rostros humanos, familias que nunca volverán a estar completas y comunidades que cargan con un trauma que el tiempo apenas logra suavizar. Las 52 vidas que Onoprienko arrebató representan un capítulo oscuro no solo en la historia criminal de Ucrania, sino en la historia de la humanidad. Que su recuerdo sirva como un compromiso con la justicia, la protección de los más vulnerables y la construcción de instituciones capaces de prevenir que el mal se esconda en las sombras de la indiferencia.